Poderoso de Jesús. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Es hermoso. Hay un canto que siempre anda en mi mente, y ese canto pues es como de reconocer la condición delante de Dios. Dice: prefiero llorar por tu presencia que aparentar que está conmigo, porque Dios sabe que hemos menguado. Dios sabe, está pidiendo la humildad de nosotros. Si usted sabe, si usted se recuerda, el día martes usted y yo tenemos una tarea, y yo lo tengo presente, y déjeme testificarle algo. Dios habla. Dios habla. El martes nos hacían una pregunta que nos llevábamos de tarea, tú y Dios, yo y Dios. ¿Cuál es mi condición? ¿Y qué salida tú me puedes dar, Señor? ¿Cuál es la salida que tú puedes dar a esa condición? Ese día, gloria a Dios, poderoso Dios, exalto su nombre. Eso fue en la mañana, en la tarde, perdón, en el servicio de las 7, en el servicio de estudio. Pero ahora era el día lunes, gloria a Dios. El día lunes me fui a dormir. Reconozco delante de Dios, reconozco delante de ustedes que he menguado, que he dejado de orar, que no he leído la palabra. Lo reconozco. Dios lo sabe. Antes de irme a acostar siempre oraba. Lo dejé de hacer. Pero eso es algo que alimenta tu ser interior. Porque si nosotros dejamos de hacer lo que alimenta nuestro espíritu, la oración, la palabra, el ayuno, usted crea esto, el viejo hombre empieza a brotar. Empieza a brotar el viejo hombre. Y sabe una cosa, ese día me sentía triste, me sentía afligido con un pensamiento en mi mente. Ya no puedo seguir. Ya no quiero seguir. Pero ese día aún acostado en la cama, le preguntaba al Señor: no tengo ánimos ni para bajarme de la cama a orar, ya no quiero. Y el martes nos dejaron esa tarea. ¿Cuál es mi condición, Señor? ¿Cuál es la salida que tú me das según la condición que tú me muestres? Hay cosas que tú y yo sabemos cómo está nuestra condición. Hay cosas que la palabra del Señor dice que el mismo Espíritu da testimonio a tu espíritu. Hay cosas que tú también sabes que está mal, tú sientes que está mal. Hay una voz interna que te dice: pero tú contestaste mal. Yo te voy a decir cuando esa voz me habla a mí, yo siento que es Dios hablando. Cuando hay una reacción mal, según mi justificación, Señor, pero mira cómo me está contestando. La voz que en mi interior en mí dice: pero es que es a ti que quiero cambiar, pero es a ti con quien estoy tratando. Una voz tan suave que te doblega, que te agacha la cabeza y te dice: eres tú el que está trabajando en mí. Y ese día estaba acostado llorando, con unas lágrimas aquí, y yo le dije: ya no quiero seguir, me siento cansado, me siento triste. He dejado de orar un mes completo, orando de 3 de la tarde, día con día. Había empezado a brotar en mi corazón una necesidad que cuando pasaba un minuto después de las 3 y no estaba postrado, empezaba una ansiedad, pero ir por corriendo a su presencia. Se perdió, lo reconozco, lo dejé de hacer por una semana.
por un día nada pasa. Pasaron 2 días, 3 días. Llevo 2 semanas que no me he postrado en mi cuarto. Lo reconozco delante de Dios. Pero yo ese día, el lunes en la noche, me fui a acostar y le dije: Señor, ¿tú te acuerdas aún de mí? ¿Te acuerdas de mí? Mira cómo me siento triste, cansado, afligido, con un pensamiento que ya no quiero seguir. ¿Cómo estoy? ¿Cómo tú me estás viendo según lo que yo estoy sintiendo? ¿Aún te acuerdas de mí? En la madrugada del martes, eso fue el lunes a las 10 de la noche, que me dormí preguntándole eso a un postrado, en la cama, acostado en la cama, ni postrado. Pero en la madrugada del martes me desperté a las 6 de la mañana. A las 5, creo que trabajaba de día, no recuerdo, o por qué me desperté de madrugada. Y yo te digo, Dios habla. Porque el martes, en el servicio del martes, la hermana decía: pregúntale al Señor cuál es tu condición. Sabe que desde un día antes el Señor le había preguntado, les hablando de mí, ¿cuál es mi condición? ¿Aún te acuerdas de mí? Y en la madrugada del martes, y cuando la hermana preguntaba eso, ¿sabe usted qué sintió mi corazón? Yo ya te mostré lo que tú estás pidiéndome. No tardó. Dios habla porque te escucha, y es una muestra que te escucha a una condición. Él sabe. Le preguntaba: ¿aún te acuerdas de mí? ¿Sabe qué me mostró en la madrugada del martes? Al hermano Toño, a mí, caminando descalzo, triste, con su pantalón rasgado, con dolor, con llanto y con tristeza. Pero también me mostraba a un hombre que llegaba, me veía y me abrazaba y me decía llorando: no sabes con cuánto amor Dios te está esperando delante de tu presencia. Y yo me acordé cuando le preguntaba, antes de irme a dormir: ¿todavía te acuerdas de mí? ¿Todavía te acuerdas de mí? Y cuando ese hombre me decía: no sabes con cuánto amor te está esperando en su presencia. Y me levantó ese hombre. Y ese sueño me dio ánimos a seguir adelante. He volvido a retomar lo que dejé de hacer. Y el Espíritu Santo es tan hermoso que te pone a ministrar y te escucha algo que tú necesitas. Y escuchaba a un predicador: si tú estás avanzando, eso no quiere decir que en ti no va a llegar un desánimo. Eso no quiere decir que no vas a sentir debilidad. Sí la vas a sentir. Va a llegar un momento, en un pensamiento de rendirte. Yo te digo, no te rindas. Porque si tú te esforzaste en tanto tiempo para alcanzar lo que Dios te ha dado, en un momento que tú empiezas a rendir, ya no solamente te va a costar avanzar, sino reponer el tiempo que tú hayas avanzado. Ahora va a ser el tiempo de seguir avanzando, pero también te va a costar reponer el tiempo que tú habías invertido con Él. Pero cuando ese hombre me abrazaba y me decía eso, yo lloraba en el sueño. Y lloro también y me estremezco de ese sueño. Pero después de eso es algo tan hermoso, porque le dije: ¿tú te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mi condición? ¿Cómo es mi condición? ¿Sabe qué me mostró ahí? Que me siento gozoso, que me siento contento. Me muestra la condición que yo misma la sé. Amén. El que tú dejes de orar, eres vulnerable a las cosas. A un lado las situaciones, sabiendo la palabra que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El mayor peligro es que la carne vuelve a crecer cuando no se está alimentando el espíritu. Pero sabe esto, cuando ese hombre me abrazaba, me llevaba a una tienda, y sabe qué me mostraba en esa tienda. Cuando ese hombre desapareció, me dejó una bendición. Y en esa tienda estaba con mi esposa. Y en esa tienda estábamos vestidos los dos. No te voy a decir con ropa lujosa, no. Con ropa que verdaderamente, hijos de Dios. Ella estaba con unos vestidos hermosos que yo digo, ¿de dónde lo puede comprar ella? Yo estaba vestido con pantalones de vestir, con corbata, con saco. Pero en esa tienda me llevaba a un lugar
En esa tienda me llevaba y me decía esto: ¿te acuerdas? ¿Sabe usted lo que yo veía ahí en esa tienda? ¿Te acuerdas? Y yo se lo digo con tristeza, con gozo, con dolor. ¿Te acuerdas? Me decía. ¿Sabe lo que yo veía en esa tienda? Veía una fila de Biblias. Y en ese momento yo lloraba ahí y decía: ¿te acuerdas lo que tú hacías para mí? ¿Qué apagó? ¿Qué pasó? En ese momento el Señor decía: ¿te acuerdas cuando nada te importaba? Más que las cosas, siempre tenía de dónde comprar una Biblia y regalarla a las personas. Eso lo había perdido y yo lo había olvidado. Y en ese momento el Señor empezaba a proveer y empezaba a comprar nuevamente lo que dejé de hacer. Y me daba nombres, me dio un nombre ahí: mira esto. Y yo le dije: yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero cuando tú le preguntas a Dios que tú quieres hacer su voluntad, Él verdaderamente te responde. Él verdaderamente te contesta. Job dice: de dos maneras habla Dios y el hombre no entiende. El sueño, en visiones. Hay sueños verdaderamente que no provienen de Dios. Pero cuando un sueño de Dios, a mí me pasa, cuando son los sueños, no se me olvidan, y día con día en el trabajo, donde quiera que ando, me acuerda con detalle las cosas que pasan en ese sueño. Por eso yo te digo hoy que Dios habla. Yo te pregunto una cosa: desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento dice que pasaron 400 años sin que un profeta hablase al pueblo. Dios no hablaba. Dice, yo te pregunto, ¿realmente Dios no hablaba o no había hombres que querían buscar la intimidad y la presencia de Dios? Porque la presencia, la oración es lo que te trae a ti revelación. No es que Dios no hable, Dios habla día con día. El detalle es que nosotros, como los hombres, las personas, no quieren oírlo, no quieren prestar su oído hacia Dios. El problema no es que Dios no hable, el problema es que el hombre no quiere escuchar. Ese es el detalle. Dios día con día te está hablando. Te muestra un sueño, Dios te está hablando. Tuve una visión, Dios te está hablando. Llega una persona, te dice esto, Dios te está hablando. Lo escuchaste. Dice: si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis tu corazón. Ese es el detalle. Ese es el detalle de nosotros para con Dios. Ahora yo te pregunto: ¿en quién has creído? ¿En quién yo he creído? La Biblia dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esta palabra el Señor tiene días que me lo ha dado y me la ha estado ministrando a mí. La pregunta de esta palabra es: ¿en quién tú has creído? ¿En quién yo he creído? Ciertamente hay situaciones que duelen, ciertamente hay problemas. La Biblia dice que sobre el alto vigila a uno más alto, y sobre ellos aún alguien más alto: Dios. El detalle es de que nosotros no queremos entregarle el control de nuestra vida a Dios. Porque lo importante es de que yo y usted le demos el control de nuestra vida a nuestro Señor. Señor, toma el control de mi vida. Señor, guíame. Señor, enséñame. Lo que me ha enseñado y me está fortaleciendo es el Señor. Le digo: yo no sé cómo orar. Ahora que me acerco a su presencia, Padre, dice su palabra: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Y yo le digo al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, escrito está que tu sacrificio limpia nuestra conciencia de obras muertas, para que te serváis a ti.
Límpianos de toda inmundicia, de toda obra muerta, para que podamos servirte con una conciencia limpia y agradable. Pero ¿qué le digo, Padre? En el nombre de Jesús, escrito está en tu palabra. Él está dispuesto a hacer cosas nuevas en tu vida, en mi vida. Dice la palabra: otra vez abriré camino en el desierto. El abrir camino. El abrir camino, dice la palabra, que es un camino nuevo que Él quiere mostrar. La palabra del Señor dice que el nuevo pacto vino a abrir un nuevo camino, rompiendo el velo hacia el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y Pablo dice en el libro de Hebreos capítulo 8 verso 13, al decir nuevo pacto, dice: se ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Escuche esto. Eso no quiere decir que la ley está abolida, abrogada, o que la ley ya no tiene poder, porque podemos malinterpretar la palabra. Es que la ley antigua ya no sirve, ya los mandamientos ya no se pueden respetar. No, Jesucristo dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Ahora la ley tú no lo cumples por obligación, ahora tú lo cumples por amor a Cristo. Escuchen, dice: porque la ley es la sombra de lo venidero. La ley del antiguo pacto se vino a cumplir en Jesucristo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 8, 9 y 10. Dice que Pablo, hablando a la iglesia de los hebreos, pues si esta ley, si este pacto no fuese sin defecto, no hubiese aún lugar para el segundo. Dice: porque este segundo pacto, dice, porque la ley es la sombra de lo venidero. La ley del antiguo pacto era la sombra de lo que había venir, el cual se cumplió en Cristo, el cual el cordero inmolado fue Cristo. Pero dice Pablo: la sangre de los corderos y de los machos cabríos no quitan el pecado, pero este segundo pacto, la cual es la sangre del único Hijo de Dios, este quita el pecado del mundo. Ese es el nuevo pacto. Y sabe una cosa, y luego dice: tampoco dice, porque la ley es la sombra de lo venidero. La ley antigua de Moisés era la sombra de lo venidero que se venía a cumplir en Cristo. Pero Pablo dice en Hebreos 10:1: pero no era la imagen de lo que Dios tenía para nosotros. Escuche esto: la ley antigua no era lo que Dios nos tenía para nosotros, sino algo mucho mejor, siendo Jesucristo mediador del nuevo pacto. Dice: porque en la ley antigua los sacerdotes entraban a ofrecer sacrificio una vez al año, entrando al tabernáculo hecho por manos de hombres. Mas sin embargo en Cristo, entrando al único tabernáculo verdadero en los cielos, presentándose a Él mismo como cordero delante de Dios por todos nosotros y por nuestros pecados. Es por eso que Pablo dice: porque los sacrificios no quitan el pecado. Los sacrificios de los corderos no quitaban el pecado, porque si lo hubiesen quitado, se hubieran cesado los sacrificios. Por eso dice la palabra que si los sacrificios limpiaban para inmundicia del pecado, cuánto más la sangre de Cristo. Cuánto más, dice. Es hermoso eso. Pero sabe esto: la ley del nuevo pacto vino a establecerse sobre algo, dice Pablo, y lo que se ha dado por viejo, pero eso se vino a cumplir en Cristo. Ahora la palabra del Señor te enseña a ti, me enseña a mí: no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí yo hago cosa nueva. Pero sabe una cosa, que es lo que pasa muchas de las veces entre usted y yo: vivimos enlazados en el pasado, trayendo el dolor al presente. Porque me acuerdo de lo que me pasó hace tiempo y lo estamos viviendo como si pasara ayer.
Pero dice la palabra, no os acordéis de las cosas pasadas. Ya no te acuerdes, ya olvídalo. Dice, porque yo soy el que perdono de tus pecados y jamás me olvidaré de ellos. Jamás me acordaré de ellos, perdón, dice. Dice que Dios perdona y olvida. Él olvida todo. La pregunta es que nosotros queremos estar a veces afanados, empañados en ese dolor, en esa tristeza. Pero hubo un momento cuando David se encontraba metido en la cueva, afligido, cuando era perseguido por Saúl, y él decía, Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda adorar tu nombre. ¿Cuál era la prisión de David? No era la cueva, era la aflicción que sentía. Pero ¿cuál es la cárcel de nosotros? El dolor, el pasado, la angustia, la depresión. Pero dice, aquí yo hago cosa nueva. Pero hay algo que Él está pidiendo. Deja el pasado atrás. El pasado solamente trae destrucción a tu vida. El pasado solamente trae dolor a mi vida. Cuando Lot iba a salir de Sodoma y Gomorra, le dicen los ángeles, escuche lo que dice. En Génesis capítulo 19-17. Y cuando los vieron llevados fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El Señor tenía algo nuevo para Lot en medio de tanta inmundicia. No mires hacia atrás. Corre por tu vida. No voltees. Atrás quedaba Sodoma y Gomorra, en destrucción, en ceniza. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que pasó en la mujer de Lot? Volvió y miró atrás. El Señor dice, avanza, continúa, pero no mires atrás. Atrás solamente hay destrucción, hay dolor, hay aflicción. Entiende que yo quiero hacer cosas nuevas en tu vida y en mi vida. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Dice en el verso 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces, dice en el verso 26, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Hoy usted ve una estatua, que es una estatua, no avanza, se queda ahí. Muchas de las veces usted y yo no podemos avanzar porque estamos viendo hacia atrás. Lo que quiere el Señor es dejar el pasado atrás, eso ya quedó atrás. La Biblia dice que hay dos hombres, el hombre viejo y la nueva criatura. El hombre nuevo, el hombre viejo, dice la palabra en Efesios, creo. Aleluya, dice. En Efesios capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice en el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oiga, hay dos hombres, el viejo y el antiguo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando es nueva criatura se ha dado por muerto el viejo hombre. Pero dice, deja el pasado atrás. Yo tengo que dejar el pasado atrás. Hay cosas que aún llegan a mi mente. Ese día iba llorando a mi trabajo porque veía a un hombre, a un señor dejando a su hijo de 30 y tantos años en la parada del camión. Y yo lloraba y me sentía triste porque dije, aún tengo ese dolor de mi padre que no estaba cuando yo lo necesitaba. Pero dije, pero he conocido a un Dios todopoderoso que dice Pablo en Filipenses, aquel que lo llena todo en todo. Aquel que lo llena todo, el vacío que está en nuestro corazón, falta de amor, lo llena Dios. Porque Él es el mejor Padre que nunca podemos haber tenido en esta tierra. Él es el mejor Padre, Él es el mejor esposo o la esposa, todo, Él lo llena todo. Y me muestra también a mí, no solamente mi propia condición, sino cómo yo estoy impactando en mi matrimonio, y eso es doloroso. A mí Dios está trabajando conmigo. No crea que
que estamos cegados, no estamos ciegos. Y eso es muestra de que la conciencia está despierta. El ver tú el daño que tú haces, el ver las malas, cómo te conduces. Eso muestra que la conciencia está despierta. Y eso es una muestra de que el Espíritu Santo te está mostrando a ti en que quiere transformarnos, en que quiere cambiarnos. ¿Pero qué? Necesito yo darle el control de Dios a mi vida. Necesito darle el control de mi vida. Dios toma el control de mi vida. Yo no puedo. Aún le digo al Señor, guarda mi boca de hablar cosas que no te agradan. Cuando voy a orar siempre le digo al Señor, me voy a mi trabajo donde quiera que sea, Padre, en el nombre de Jesús. Escrito está en tu palabra, Salmo 141, verso 3. Guarda, oh Jehová, mi boca y guarda la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a la maldad y a hacer obras impías. No me dejes beber la comida de ellos. Pero es necesario que tú y yo dispongamos de nuestro corazón para con Dios. Es necesario, pero la decisión es tuya y mía. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ni siquiera te acuerdes, ya el Señor olvidó todo. He aquí, Él está dispuesto a hacer cosas nuevas. Él está dispuesto. No es que quiere, Él puede hacer las cosas nuevas. Él las puede hacer. Escuchen. Déjeme decirte algo. Hay personas, no solamente puedes tú acordarte de las cosas pasadas. La Biblia nos enseña y no os olvidéis que Jehová os sacó de la casa de servidumbre de Egipto. Eso es lo que el Señor quiere que no olvidemos. De donde Dios nos ha sacado, de tantas maravillas, de tantos milagros que Él hizo en nuestra vida. Pero no me dice que me acuerde del dolor. No, acuérdate que en medio de ese dolor, de esa tristeza, conociste a alguien que vino y te dio vida en abundancia. Eso es lo que quiere. ¿Sabe una cosa? El quien está recordando de en tu presente, en tu pasado, el que te recuerda es que tú eras esto. Eso fue en el pasado. Es que esa persona sabe, tiene un detalle. ¿Cuál es ese detalle? No puede ver la gloria que Dios ha manifestado en tu vida. Porque lo pasado quedó atrás, el presente es hoy. Ahora no solamente querer de nosotros, enfocarnos y extendernos a lo que está adelante. Pablo le dice a los filipenses: una cosa hago, amados hermanos, dejo olvido las cosas que quedaron atrás y me extiendo a lo que está enfrente, a lo por venir, para ver si logro hacer aquello por la cual también fui asido en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo: con esto no pretendo haber alcanzado ya la perfección, pero hago una cosa, dejando las cosas atrás. Dice: pero qué ganancias eran para mí importantes en mi vida, Pablo. Lo he dejado todo por basura. Lo tengo y aún lo tengo todo por pérdida, por ganarme a alguien, a Cristo. Eso lo dice Pablo. Las cosas que eran para mí ganancias, las cosas que eran para mí valor, los he dejado todo como pérdida. La tengo como basura para ganarme el conocimiento de Cristo. Para conocer a Cristo, dice. ¿Qué valía en ti anteriormente? Yo te voy a decir, te voy a ministrar lo que me ministraba. Y yo le decía esto a Dios. En mi tiempo pasado yo decía: a mí nadie me va a mover de mis amigos. Me iba a tomar con mis amigos, me iba a fumar con mis amigos, hacer maldades con mis amigos. Consideraba valiosos las amistades perdidas. Pero un día llegó Cristo a mi vida, y lo que consideré valioso, ahora estoy aquí, mis amigos se olvidaron de mí. Pero, ¿sabe? Ahora sigue extenderme a lo que sigue por delante, a seguir el camino. Dice la palabra que es como una carrera. No es coronado aquel, sino aquel que lucha legítimamente. Aquel que día con día está avanzo y avanzo, que quiere llegar al desánimo, pero no se rinde, sino que continúa. ¿Por qué? Porque las personas que te recuerdan tu pasado no han visto la gloria que Dios ha manifestado en tu vida.
Una, no conocen de Cristo. Usted y yo conocemos de Cristo. Escuche esto. El pueblo de Israel no podía ver las grandes maravillas. Las veía en un momento cuando pasaron en el Mar Rojo, pero luego se olvidaban de ello. ¿Por qué? Porque en su corazón aún seguían trayendo a Egipto. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Éxodo capítulo 16, versos 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en la olla de carne. Dice: cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Estaba el Señor ahí. La columna de fuego los lleva por la noche, la columna de nube los lleva por el día. Ellos no podían ver tan gran gloria. ¿Por qué? Me acordaba cómo me saciaba de pan en Egipto, acordándose de cómo vivían en Egipto, pero no podían ver de cómo Dios los alimentaba, porque vivían en su pasado enlazado, trayendo sus recuerdos, sus deseos, sus deleites al presente. Pero dice: deja el pasado atrás, deja eso ya no, yo estoy dispuesto a hacer cosas nuevas. Y en el libro de Números capítulo 11, versos 5 y 6 nos dice: nos acordamos del pescado, escuchen, que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, teniendo a Dios que lo llena todo. Ahora nuestra alma se seca porque no podemos comer lo que siempre anhelábamos comer. Se seca el alma para Egipto porque ya no tenía sus deleites y no podían ver a ese Dios que lo llenaba todo. No podían ver la gloria que estaba ahí porque estaban acordándose de lo que quedaron atrás. Me acordaba de cómo me saciaba. Me acordaba, pero qué hermoso lo que dice Pablo. En cuanto a la ley, hebreos de hebreos, dice, fariseo. Pero eso lo he dejado todo para contar una cosa: ganarme a Cristo. Porque aún dice Pablo, porque aún yo contaba con las cartas de los sacerdotes, de todos, para ir a hacer tan mal contra el nombre de Jesús. Ante la ley, fariseo de fariseos, dice. Pero eso se quedó atrás. Y ya lo tengo por basura, por pérdida. ¿Por qué? Porque quiero ganar a Cristo. Y lucho legítimamente hacia adelante, extendiéndome a lo que está enfrente. No que ya sea perfecto, pero sí una cosa: sigo avanzando. Y el pueblo de Israel decía: y nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dice la palabra que el maná era como, no recuerdo si dice como una semilla de ajonjolí o algo pequeño. Pero ahora este maná ve nuestros ojos. Si ellos no podían ver lo pequeño de Dios, ¿cómo van a ver lo grande? Porque estaban en el pasado aún teniendo al Dios ahí vivo, poderoso, que los sacó, dice, con mano poderosa de la casa de servidumbre. Y me dejaron a mí, dice. Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en tu vida. Dios está dispuesto a hacer cosas nuevas en tu vida. Ahorita te hablaba del nuevo pacto. Lo hermoso es que se vino a establecer sobre el antiguo pacto, pero a cumplirse en Cristo. No es que esté abrogada, no es que ya se haya quedado sin poder, no, se cumple ahora por amor a Cristo. Escuche esto. Lo hermoso de esto es que, ¿cómo se lo digo? Iba en el trabajo y llegaba este nombre, Rab. Usted ve la genealogía de Jesucristo. Desde Abraham, toda la genealogía. ¿Sabe una cosa que me impactó ahí? Hay muchos en esa historia, en
en esa genealogía de Jesucristo desde dónde viene. Pero lo que me impactó es esto: viene de Rahab. ¿Y usted sabe quién era Rahab? Dice en el libro de Josué que era una ramera, pero que tenía temor de Dios. Pero ella se casó con Booz y salió Isaí. Isaí tuvo a David, y David viene del linaje de Jesús. O sea que Rahab era una ramera, en pocas palabras, para que usted me entienda. ¿Cómo lo dicen aquí? ¿Lo puedo decir, hermana? Dice la palabra que era una prostituta. Mire, Dios no le importó el pasado. De ahí viene el linaje de Jesús. De ese linaje viene, no le importó el pasado. Ese es el poder que Dios quiere mostrar en nosotros. No le importa el pasado. No te afanes en el pasado. Dios quiere hacer cosas nuevas. Solamente que yo y usted lo tenemos que entregar. Es de decisión. Yo ya no quiero, ¿sabe? No solamente se trata de la vida que tú tenías antes. A veces traemos aún el enojo de antes, aún el rencor. No solamente en la práctica, sino cosas que te hicieron enojar. Te brotaron raíz de amargura, pero viene un trasfondo. Tiene un trasfondo, eso es lo que quiere Él sacar. Te estoy diciendo que Dios quiere hacer cosas nuevas. Te estoy diciendo que Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en tu vida. Ahora viene algo. Que tú y yo, que así como tú escuchaste con gozo que Dios quiere hacer algo nuevo, gocémonos de esta palabra. Esta palabra lo dice en Marcos 2:22, en Mateo capítulo 9, 14, 17, en Lucas 5, 33, 39, y dice en Marcos 2:22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Tú escuchaste que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida? Pues Dios no puede hacer depósito en lo viejo, tiene que ser quitado lo viejo. Dice, de otra manera, el vino rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Escuchen. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Usted y yo tenemos que ser nuevos para el depósito nuevo. Eso es lo que quiere. Y yo lo tengo que hacer como el Señor me lo dijo, y con esta palabra cierras. El vino nuevo, lo nuevo, tiene que ser depositado en odres nuevos. Tú y yo tenemos que ser nuevos. ¿Cómo vamos a ser nuevos delante de su presencia? Primer punto, reconocer lo que somos, lo que hacemos y aún lo que hemos dejado de hacer. El reconocer es un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Está dispuesto, puede hacer nuevo las cosas. La pregunta es, yo tengo que hacer un odre nuevo, porque Él lo va a depositar en un odre nuevo. Para que Dios deposite lo nuevo que tiene para mí, yo tengo que ser nuevo también en Él. Vestidos, dice en Efesios 4:24, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso. Y renovados del espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para que Dios deposite lo nuevo? Ser nuevo también. No puede ser depositado en lo viejo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra en esta tarde. Póngase de pie, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Este lugar es